No me saca la barriga. Bien, buenos días una vez más. Una vez más que estoy aquí en la isla de Lanzarote con mi compañera presidenta, Astrid Pérez. Hemos venido hoy, pues, a hablar de esa reunión bilateral entre España y Marruecos. Durante estos días, España asiste a la reunión de alto nivel entre, ya digo, nuestro país y el Reino de Marruecos. Una reunión en la que no se ha permitido la participación de nuestra comunidad autónoma, como territorio más afectado por la crisis migratoria y otros relevantes asuntos como la delimitación de nuestras aguas. No es la primera vez que un presidente del gobierno de Canarias asiste a una cumbre hispano-marroquí. Ya lo hizo en su momento el tristemente desaparecido Adán Martín. Canarias vuelve a ser ignorada por el gobierno de Sánchez y nuevamente el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantiene una actitud conformista y sumisa ante esta decisión. Ángel Víctor Torres aplaude ese olvido, esa dejadez de Pedro Sánchez hacia algo tan importante como es el territorio de Canarias en esa reunión bilateral. En esta reunión, en esta cumbre, se tratarán, como decía antes, temas importantes para nuestra tierra, para nuestro archipiélago. Pero lo hace sin Canarias. Hablamos de esa delimitación, hablamos de la inmigración, unos asuntos que nos preocupan mucho a todos los canarios, pero Pedro Sánchez va a hablar de Canarias sin Canarias. Eso es una muestra más de la debilidad de Ángel Víctor Torres. Se hablará de la inmigración, pero también de la política expansionista de Marruecos en las aguas de soberanía nacional cercanas a Canarias. Cabe recordar, además, que a principios de junio de 2022 se filtró un informe en el que el Centro Nacional de Inteligencia alertaba que, entre otras medidas de presión, no se descartaban incidentes orientados a reabrir el debate sobre las zonas de solape entre las aguas saharauis y Canarias. Además, en enero de 2022, en el Parlamento marroquí aprobó dos leyes que ampliaban a 200 millas náuticas la zona económica exclusiva, invadiendo la mediana del Sáhara Occidental, sin que existiera ningún acuerdo que establezca el límite marítimo de cada país. Ni el gobierno de Canarias, ni el señor Torres, ni Sánchez rechazaron esta pretensión absolutamente inaceptable. En la reunión mantenida entre Sánchez y el Reino de Marruecos, celebrada en el mes de abril, los dos países se comprometieron a conseguir avances concretos en las fronteras marítimas y en junio se reunió un grupo de trabajo de delimitación de espacios marítimos con representantes de Canarias. Nada sabemos de esos avances concretos y, por tanto, entendemos que nada se ha hecho y que no era más que otra operación de marketing a las que el presidente Sánchez y el presidente Torres nos tienen acostumbrados. Una muestra más de ello es ese anuncio de la probable visita aún no cerrada entre el 16 y 21 de febrero del presidente Ángel Víctor Torres a Marruecos para hablar de ¿qué? Solo de economía. Muy importante, lógicamente, hablar de economía, pero muy importante también es hablar de los problemas que realmente afectan a los canarios con respecto al territorio marroquí. Háblese, por ejemplo, de esas aguas o también, como no podía ser de otra manera, de la inmigración. Es evidente que en esta cumbre que se está celebrando, Canarias está indefensa.
Y esperamos que el Partido Socialista defienda la soberanía nacional y se respeten nuestras fronteras marítimas. Una postura que permítanos que dudemos vaya con esa trayectoria que tiene el presidente Sánchez. Le digo que dudamos que éste vaya a tomar una postura que defienda los intereses de Canarias, puesto que estamos viendo, si me permiten la expresión, el andar de la perrita. Mire, Pedro Sánchez ha dejado claro que el presidente Torres no pinta nada en la cumbre, que es donde se hablará de inmigración y fronteras, y nosotros nos preguntamos, desde el Partido Popular, nos preguntamos si la figura de Torres es tan irrelevante, ¿para qué acudirá el día 16, presuntamente o en principio, el día 16, entre el 16 y el 21, a Marruecos a hablar de hechos o acuerdos consumados? El nulo peso de Ángel Víctor Torres en la Moncloa y frente a su jefe de fila es más que evidente. Y observamos también con enorme preocupación que la influencia de Pedro Sánchez en la comunidad internacional y en las relaciones con nuestros vecinos más cercanos es intrascendente. No existe, y prueba de ella es la negativa del rey de Marruecos a recibir al presidente del gobierno de España durante esta visita, dejando claro, insisto, el vacío político en el que se encuentra el presidente Pedro Sánchez a nivel internacional. De luego, desde el Partido Popular lo que pedimos es transparencia. Es importante que todos los canarios y canarias sepan en qué nos va a afectar esa reunión bilateral, esa cumbre bilateral entre España y Marruecos. A día de hoy nada sabemos, pero nos tememos mucho que nada va a saberse. Yo, sin más, le cedo la palabra a mi compañera y presidenta Astrid. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo quiero, desde luego, agradecer al secretario general del Partido Popular de Canarias y también al portavoz adjunto del grupo parlamentario que haya querido venir aquí a Recife, a Lanzarote, a una de las islas más castigadas por los fenómenos migratorios y una de las islas más castigadas como consecuencia de la inexistente política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. Quiero también decir que comparezco en calidad de portavoz de migración del Grupo Parlamentario Popular. Como bien decía el secretario general Poli Suárez, estos días estamos celebrando la cumbre hispano-marroquí, una cumbre hispano-marroquí que no se celebra hace 16 años. Y lo único a destacar en esta cumbre hispano-marroquí es la cobra que Mohamed VI le ha hecho al presidente Pedro Sánchez, la cobra que el Reino de Marruecos le ha hecho al Reino de España. Y digo la cobra porque en esta cumbre hispano-marroquí había muchos temas muy importantes, trascendentales y vitales, no solo para la comunidad autónoma canaria, sino también para los intereses de España. Mire, había una cuestión importantísima que debatir, que era que ya lo ha dicho Poli Suárez, el portavoz adjunto de mi grupo y secretario general del Partido Popular de Canarias, que era la delimitación de las aguas territoriales de la zona exclusiva, que consecuencia de la soberanía española de nuestro país. Ustedes saben que en enero de 2020 el Parlamento marroquí plantea una declaración unilateral respecto a la ampliación y abro comillas, invasión, cierro comillas, de las aguas territoriales españolas. Entendemos desde el Partido Popular y esperamos que esta cumbre hispano-marroquí, el gobierno español nos diga qué se ha planteado respecto a esta delimitación de la soberanía popular, respecto a la delimitación de las aguas territoriales. Espero que no ocurra lo que ya avanzó el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar cuando dijo hace apenas una semana que el gobierno español tenía que tragar sapos con respecto al gobierno marroquí. Desde el Partido Popular planteamos siempre buena vecindad con nuestros vecinos marroquíes, porque como bien decía nuestro secretario general, España tiene intereses evidentemente estratégicos, económicos y energéticos con el reino marroquí. Pero desde luego lo que el Partido Popular siempre planteará es buena vecindad y en ningún caso tragar sapos.
También hay uno de los planteamientos importantes, el conflicto del Sáhara, ese conflicto que hace aproximadamente año y medio el gobierno español de Ángel Víctor Torres, el gobierno español de Pedro Sánchez, rompieron el consenso que había de todas las formaciones políticas en materia de política exterior respecto al conflicto del Sáhara. Esperamos también que esta vez han estado silencio, ¿no? ¿Verdad? Es un secreto de Estado, esos acuerdos que llegó hace aproximadamente un año el gobierno español con el gobierno marroquí respecto a este tema. Nada sabemos, espero que ahora en esta cumbre hispana-marroquí sí que nos vuelvan a explicar, por favor, nos den explicaciones sobre qué son esos acuerdos. El control de frontera, nosotros estamos muy preocupados, Lanzarote. Mire, en el año 2018 llegaban a Lanzarote, llegaban a Canarias, les voy a decir la cantidad, 741 personas, 741 personas con un gobierno del Partido Popular. Pero mire, es que en el año 2022 han llegado 6.472 personas. Estoy hablando de la isla de Lanzarote, ¿verdad? Gobierno de Mariano Rajoy, gobierno del Partido Popular, fruto de sus políticas migratorias y diplomáticas, llegaban 741 personas. Ahora llegan 6.472 personas. Y ya el gobierno del Partido Popular fue un gobierno responsable y compra un radar, porque evidentemente el gobierno español, España tiene que tener un control de su frontera. Y no existe control de la frontera por la zona norte de Lanzarote. El gobierno del Partido Popular compra un radar y en el año 2018 nos echan del gobierno y siguen sin plantearse ese sistema de vigilancia exterior, siguen sin instalarse el radar, que también exigimos evidentemente al gobierno de Ángel Víctor Torres y de Pedro Sánchez que nos diga qué pasa con esto. Por tanto, tenemos que decir que existen tres cuestiones fundamentales. La política migratoria es otra de las cuestiones que no tienen que dar. ¿Qué van a hacer? Dese cuenta que estos últimos 4 años hemos vivido la peor crisis migratoria de nuestra historia. Por tanto, también imagino que junto con las aguas territoriales, junto con el conflicto del Sáhara, también tendrá que hablar de política territorial. Y una cosa muy importante, se va a hablar de la riqueza que hay entre las aguas territoriales canarias y las aguas territoriales marroquíes. Se va a hablar, por ejemplo, los ciudadanos conocen que hay algo que se llama monte, no me acuerdo, existe monte, ¿perdona? Efectivamente, gracias. Hay un espacio que se llama Monte Tropic, que ahí se ha detectado que existen muchos metales, que existen minerales de gran valor. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo se va a hacer? Porque en principio formaría parte de las aguas territoriales según declaraciones unilaterales del propio Marruecos. Por lo tanto, ¿va el gobierno español a hablar de este tema? Bueno, yo creo que desde el Partido Popular de Lanzarote y de La Graciosa y también como portavoz de migración del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, tengo que decir que desgraciadamente nos preocupa mucho que esta cumbre hispano-marroquí, más que una reunión de alto nivel, lo que se vaya a quedar es una reunión de bajo voltaje, porque el gobierno español está obligado a tragar sapos, como bien ha dicho el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. Cualquier pregunta, consideración que quiera hacer respecto a esto, pues aquí está mi jefe, secretario general, que es el que se lo planteará. Me imagino que me van a contestar, que habrá que preguntárselo a ellos y sobre todo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿por qué creen ustedes que actúa así como ustedes denuncian Pedro Sánchez? ¿Creen que hay algún tipo de presión, de chantaje, algo? Lo que es asombroso es que haya habido gobiernos que hayan querido escuchar, atender los problemas que tiene Canarias en relación, o las necesidades que tiene Canarias en relación con el Reino de Marruecos. Ya decía antes, en mi primera intervención, cómo el presidente Adán Martín ya asistió a una cumbre y que hoy, cuando el fenómeno migratorio es más grave que nunca, el presidente Sánchez no coja de la mano al presidente Ángel Víctor Torres y lo plante también en esta cumbre hispano-marroquí. Eso lo que nos lleva a analizar, o lo que nos lleva a concluir que Ángel Víctor Torres
No pinta nada. Y que no está preocupado de uno de los temas más importantes. Y lo que está haciendo es demostrar esa sumisión a su presidente, a su jefe de filas, del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, nadie puede entender que en esta cumbre Canarias no tenga voz, que a Canarias no se le escuche. El presidente decía, o su gabinete anunciaba, que iba a estar en Marruecos entre el 16 y el 21 de este mes. Pero es curioso que aún no se sepa qué agenda va a tener, solamente hayan anunciado que van a hablar de economía, algo que nosotros lógicamente apoyamos y creemos que es importante. Pero dicen además que ese programa de visita no está cerrado el día ni está cerrado el programa que va a llevar a cabo el presidente Ángel Víctor Torres. Yo creo que es una improvisación y es una muestra más de esos anuncios a la desesperada que el presidente Ángel Víctor Torres hace para quedar bien ante la ciudadanía de Canarias. Por tanto, yo no conozco ningún responsable político, ningún máximo dirigente de ninguna administración que a 15 días vista de una visita a un país no tenga cerrada ni la agenda, ni siquiera haya confirmado que se vaya a celebrar la misma, ¿no? Yo le preguntaba por Pedro Sánchez, por todo lo que ustedes dicen que hace, ¿cuáles creen ustedes que son las razones para que actúe así? ¿Creen que hay algún elemento de presión, algún elemento con el que puedan estar presionando al presidente del gobierno español? Yo no puedo asegurar eso. Lógicamente, si yo dijese que sí hay algún elemento de presión, estaría pues cometiendo una, desde luego, deslealtad hacia lo que uno piensa. Y es que hablar siempre con la verdad y con las pruebas. Yo creo que la muestra está en que el rey de Marruecos hoy le ha dado la espalda a Sánchez, pero le ha dado la espalda a España, al reino de España. Esta cumbre que se está celebrando está prevista o se cerró desde el mes de abril del 2022. Casi un año después, la excusa que se da es que el rey de Marruecos está de viaje y que no va a poder atender a Pedro Sánchez. Yo creo que somos suficientemente mayores para saber que eso no es una realidad, no es una verdad. Tendrá que ser Pedro Sánchez el que dé la cara a los españoles, concretamente a los canarios y canarias, para decir por qué el rey de Marruecos no le recibe. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Buenos días.